Quiero darles un cordial saludo a todos los que me escuchan por esta plataforma. En el video anterior de la Iglesia Verdadera, yo había mencionado algo muy importante. Desde Adán hasta Apocalipsis es la iglesia del Dios viviente, la iglesia verdadera. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 5 y peor miles de iglesias. Hay una sola que Dios la señala. Y en el video anterior hablé desde el tiempo de Adán, que ya Adán, él conocía, escuchaba a Dios, que él sabía de los mandamientos y él los mandamientos los guardaba y enseñó a guardarlos. Al único que se ve que no tiene dos mujeres en toda la Biblia, y quizás puede ser que hayan otros seres también, como lo es así. Adán tuvo una sola mujer. Entonces, ahora vamos a ver que en el tiempo de Noé, nosotros vemos la iglesia noéica, porque es el tiempo de Noé. Sucede que después del diluvio, Noé hizo algo muy importante, algo lindo, que vamos a verlo aquí en la palabra de Dios. Versículos 8 y 9. Después del diluvio, Noé con toda su familia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Qué interesante esta parte de Noé. Noten ustedes, Noé escuchaba a Dios, tal cual lo hizo Adán. Obedecía a Dios. Y hay algo interesante, que el Señor le ordenó a Adán, ¿verdad?, con el primer sacrificio que fue para vestirlo. Y así le enseñó que era la forma correcta de recordar siempre de que vendría un Mesías. Adán esperaba a ese Mesías. Y Noé hizo lo mismo. En el capítulo 8, versículo número 20, vemos algo interesante. En el 20 dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Lo mismo que hacía Adán lo hizo también Noé. Conocía a Dios, conocía los mandamientos, obedecía, escuchaba la voz de Dios. En los sacrificios que hacía con los animales limpios, estos representaban a Cristo Jesús. Noten ustedes que esta iglesia, yo dije anteriormente, su base fundamental es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estuvieron presentes en la creación. Pero aquí también Noé tiene presente, reconoce al Dios de dioses y le hace, ¿verdad?, el sacrificio debido en un altar que él hizo después de que bajaran las aguas. Entonces vemos claramente que tanto Adán, Noé, eran obedientes a Dios, eran obedientes. Pero aquí aparece otro personaje interesante, que es Abraham. En Génesis capítulo 12, nosotros vemos ahí qué es lo que el Señor le dice a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es interesante. Abraham escuchó a Dios y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Miren, el versículo 2 del capítulo 12. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí vemos que Dios ofrece
una nación, un pueblo a este patriarca llamado Abraham. Y ellos de la misma forma obedecían a Dios, escuchaban a Dios, y Abraham hizo algo interesante. Con el tiempo, Abraham hizo algo interesante también. Mostró que es necesario hacer sacrificios que representaran a Cristo. Abraham lo hizo y lo vemos claramente en la palabra de Dios nosotros. Como yo ya les había dicho, estos sacrificios de los animales limpios representaban a Cristo Jesús. Tanto Adán, Noé y Abraham eran hombres que escuchaban la palabra de Dios, conocían los mandamientos, hacían sacrificios para el Padre Celestial. Más adelante de Abraham, nosotros vemos que el Señor, ¿verdad?, hizo algo milagroso. Noten ustedes, la descendencia de Abraham, sus hijos, sus nietos, fueron a parar a Egipto. Y en Egipto se multiplicaron, se hicieron una nación. Y aquí hay algo interesante. Dios llama a Moisés para que sea el libertador, para que Moisés saque al pueblo de Egipto. Así lo hizo Moisés. Sacó el pueblo de Egipto. Y ya estando fuera de Egipto, allá en el desierto, el Señor les dijo que hagan un santuario para Él. Eso está registrado en Éxodo 25, en Éxodo 25, 8 y 9. ¿Qué dice en Éxodo 25, 8, 9 la palabra de Dios? Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mande. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios quería un santuario, y en el santuario debería hacerse algo muy interesante. Vamos a Levítico capítulo 1, versículo 1 y 2. Esto es lo que debían hacer en el santuario que Dios ordenó que hiciera su pueblo. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u oveja, haréis vuestra ofrenda. Aquí el Señor es claro, nos muestra una vez más que el pueblo, esa iglesia de Dios, tenía que hacer sacrificios. Pero hay algo muy importante que quiero aclarar y que está en Éxodo 20. El Señor también les mostró los mandamientos, los 10 mandamientos que a ellos lo iban a mantener con fuerza y poder, y los iba a mantener por el buen camino y el buen vivir. El Señor en Éxodo 20 vemos nosotros claramente está estipulado los 10 mandamientos que debían ellos tener presente en todo momento. Es interesante que a través de toda la historia de la Biblia, el Señor ha enseñado y ha mostrado lo que se tiene que hacer. Es una sola iglesia, es repetida veces y oportunidades en el tiempo, ¿verdad?, de la iglesia de Dios, en el tiempo de Adán, de Noé, en el tiempo de Abraham, de Moisés. Ellos tenían que tener conciencia sobre los mandamientos y sobre la ofrenda de los pecados. Ahora, ¿escuchaban la palabra de Dios? Sí. ¿Moisés escuchó la palabra de Dios? Sí. Eso representa escuchar a los profetas. Pero esto hicieron hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Es importante, interesante esto. En Juan 1:14, ¿qué dice la palabra de Dios? En Juan capítulo 1 y el
versículo número 14. Vamos allá. Vamos a San Juan capítulo 1, versículo número 14. Dice la palabra de Dios, y lo voy a leer. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál es ese verbo? Es Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es interesante, apareció Cristo en la historia. Y aquí es donde nace la iglesia cristiana, apostólica, porque Jesús escogió a 12 hombres como discípulos de él. Esta iglesia de Jesús guardaba los mandamientos. Cristo dijo ahí en San Juan, capítulo 14, versículo número 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto, mis hermanos, es importante. En todas las iglesias existió, ¿verdad?, los mandamientos. Existió Cristo, existió Dios, porque donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora aquí es demostrado claramente, evidentemente, que Cristo estaba presente. Al morir Cristo terminaba esto de los sacrificios, porque Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo el apóstol San Juan. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahí nosotros vemos en San Juan capítulo 1 versículo 20. Él mismo aseguró ser el Mesías. En Juan 4, 25 y 26, tú te puedes dar cuenta que él aseguró ser el Mesías. Lo que esperaban desde Adán ya estaba presente acá. Juan describe a Jesús como el que iba a salvar el mundo entero. Ahora, ¿quién fue el fundamento de la iglesia del Dios verdadero? Fue Jesús. Y él lo dijo en San Mateo 16, versículos 16 al 18. Hablaba a Jesús siempre con un escrito está. Se basaba en los profetas, en el Antiguo Testamento. Creía en los profetas. San Mateo 4, versículo 7. No tentarás, dijo él, al Señor tu Dios, que está en Deuteronomio 6:16. Después de que Cristo ascendió al cielo, estos principios fueron totalmente dejados de lado. La gente se olvidó de los mandamientos, se olvidó de Jesús, se olvidó de los profetas, así como hemos venido viendo que a través de la historia siempre existieron estos. Por eso estamos hablando de la iglesia del Dios verdadero, pero Dios alzaría otra iglesia. Miren, hasta aquí hemos visto la iglesia adánica, noeica, abrámica, la mosaica, y hemos visto la iglesia cristiana apostólica. En las profecías de Daniel hay algo interesante en las profecías de Daniel, porque Daniel hace profecía también. Nosotros vemos algo muy interesante en el libro de Daniel. Vamos al capítulo número 8, que esto es importante que sepamos nosotros y tengamos bien claro esto del capítulo 8. Dice, después de que él recibió algunos mensajes dados para que él pueda conocer la historia de este mundo, cómo iba a ser y que Dios iba a dirigir la historia. Y él escribió esto, porque él no entendía que habría algo que iba a suceder en el futuro para él, que iba a haber persecución, iban a ser pisoteados todos los principios, y así lo dice aquí. Escuchemos esto, capítulo 8 de Daniel, versículo 13 al 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora
entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Todos los principios que Dios había enseñado ahora iban a ser pisoteados. Y él no entendía esto, no entendía, porque para él era algo interesante. Completemos la idea del capítulo 8, del 13 al 14. Dice, el versículo 14 dice, y él dijo, hasta 2300 tarde y mañana, y luego el santuario será purificado. Desde el versículo 13 al 14 muestra que esto iba a ser pisoteado, iba a ser abandonado, la gente no iba a creer en Jesús, no iba a creer en los mandamientos hasta después de 2300 tardes y mañanas. Y en Números 14 y 34 y Ezequiel capítulo 4 y versículo 6 nos dice que nosotros podemos ver la profecía o las profecías a través de esto que es interesante, día por año. Cuando en las profecías se habla por días, eso se lo puede aplicar por años. Porque así lo habla Dios en el libro de Números 14:34, como ya mencioné, Ezequiel 4:6. Bueno, 2300 tardes y mañanas, 2300 días. ¿Cuándo sucedió esto? Ahí mismo en el capítulo 9 nos dice cuándo empieza esta profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y que significaban, según Números y Ezequiel, día por año. ¿Cuándo iban a iniciarse estas profecías? Mire, es interesante. Dice en el capítulo 9, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. ¿Cuándo debería empezar esta profecía? Ahí, hasta la orden de la salida de Babilonia. Eso era importante. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuándo fue eso? La historia lo verifica. Atarjerjes indicó y dio orden para que el pueblo saliera de Babilonia y con autonomía a edificar y hacerse una nación para que adoren al Dios como debe ser al Dios verdadero. Hasta aquí nosotros vemos que esto es importante porque la verdad que Cristo y los discípulos dejaron se habían olvidado, eran pisoteados. Y esta profecía que inicia en el 457, más los 2300 tardes y mañanas que son hechos años, nos lleva hasta 1844. Hasta ese tiempo nos lleva. Y en 1844 el Señor levantaría a un pueblo, levantaría una iglesia que iba a levantar todos los estandartes que habían sido pisoteados y abandonados. Ahí una vez más nace una iglesia que alza los mandamientos, cree en los profetas, cree en Cristo Jesús, está dispuesto a escuchar constantemente la verdad. Esto es importante, mis queridos hermanos, y nosotros tenemos que asimilarlo. Miren, estas cosas vienen desde la antigüedad, desde el tiempo de Adán, no son nuevas. Esta nueva iglesia de 1844, ¿verdad?, que es la misma que viene desde Adán, iba a alzar todo aquello que había sido pisoteado. Se la llama la iglesia profética. ¿Por qué? Porque nace de una profecía, de la profecía de Daniel, de la profecía de Daniel, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que nosotros lo sabemos por medio de su palabra mismo, son años. Cada día era un año. Entonces, ¿qué pasó en 1844?
Jesús ya estaba en el cielo. Jesús, porque dice en el capítulo 8, vuelvo a leer el versículo 14, y él dijo: hasta las 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Jesús iba en el cielo a purificar el santuario. ¿Cuándo fue ensuciado? Cuando Satanás pecó en el cielo. Se trajo una tercera parte de los ángeles. Los ángeles no tenían claro el panorama, pero Cristo subió al cielo para poner todo en claro y purificar. ¿Qué templo? El del cielo, no el de la tierra, porque el de la tierra fue destruido en el año 70 por Roma. Entonces ese santuario tenía que ser purificado. Y saben una cosa interesante, después de la iglesia profética viene una iglesia interesante que está en el Apocalipsis. Déjenme decirles con todo el corazón. Aquí en Apocalipsis nosotros vemos con claridad que el Señor habla de una iglesia, que esta iglesia iba a ser sellada. Veamos que es la misma iglesia profética, y todos aquellos que se unan a esta verdad bíblica serán parte del pueblo de Dios, el pueblo que adora a Dios, el pueblo que guarda los mandamientos, el pueblo que escucha a los profetas, el pueblo que cree en Cristo Jesús, el pueblo que tiene la fe de Jesús. Este pueblo tendría que ser sellado para ir al cielo con Jesús cuando Él venga. Déjenme mostrarles algo interesante. En el capítulo 7 dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios viviente, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Señor. Aquí tenemos la presencia del Señor en la vida de cada ser humano que practica los principios de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera. Y esta iglesia iba a ser purificada, sellada, purificada, limpia. En Apocalipsis 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vio al pueblo de Dios, vio al pueblo ahora victorioso, sellado. Aquí está una iglesia victoriosa. Hoy somos la iglesia militante, pero algún día vamos a ser la iglesia triunfante, victoriosa. Y esa es la que viene a ver nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo 24, dice la palabra de Dios en San Mateo 24, y leemos en San Mateo 24, el versículo número 30 y 31. San Mateo 24, versículo 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal de Cristo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es la iglesia que viene a ver Dios. Esta es la iglesia sellada. Y sabes, Apocalipsis nos señala cuántos pilares fundamentales tiene esta iglesia. La base ya sabemos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo lo reafirmó: sobre esta roca será edificada la iglesia de Dios. Ahora,
¿Cuáles son las cualidades importantes como pilares fundamentos? En Apocalipsis 14, versículos 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Miren, reafirma Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios. Ya Cristo había muerto, 100 años después viene Juan y dice lo mismo. Es interesante esto. Ahora, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Pero hay otras características también importantes que usted y yo tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Ahí en San Juan, capítulo 12, dice claramente la palabra de Dios. Dice, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la descendencia de esta mujer? La mujer pura, la iglesia de Jesucristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y nosotros vimos en Apocalipsis 19, capítulo 10, que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Yo me postré, 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Dos características. Y acá encontramos una más. Noten ustedes, en el capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús. Hermanos, no es solo creer en Cristo. Usted puede creer en Cristo, puede creer en Dios, pero aquí se nos dice que el pueblo de Dios verdadero, el pueblo de la iglesia de Dios, tiene la fe de Jesús. Usted y yo tenemos que vivir con fe, practicando la fe todos los días, así como Jesús lo hizo. Y por último hay algo interesante. En Primera de San Juan, capítulo número 4, Primera de San Juan, capítulo número 4, dice versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es otra característica. No solamente las características apocalípticas. Aquí Juan nos muestra que el amor es una característica importante de la iglesia de Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene con todos sus ángeles. Así lo leímos en San Mateo 24, versículo 29, 30 y 31. Así lo leímos. Es importante que usted y yo creamos y que podamos vivir dentro de algo real, que es la iglesia del Dios verdadero. Y que la iglesia del Dios viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestra el Señor. Y tiene estas características importantes. Guardan los mandamientos, creen en los profetas, creen en Jesús y la fe de Jesús la tienen y practican el amor entre los hermanos. Por eso dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo sé que tú lo puedes hacer. Tú puedes guardar los mandamientos. Tú puedes creer en Cristo. Tú puedes creer en los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Tú puedes tener a Cristo en tu corazón. Tú puedes vivir la fe de Jesús. Permite que Jesús pueda hacer de ti una nueva criatura. Dios lo puede hacer. Dios puede cambiar toda tu vida. Si tú se lo permites y te entregas a Él, Dios hará lo que tú no puedes hacer. Él lo hará. Qué hermoso. La iglesia adánica, noeica, abraica, mosaica, la iglesia cristiana apostólica
la iglesia profética, la iglesia triunfante, la victoriosa. Y esta es la que viene a ver Jesús. ¿Sabes para qué? Para convertirla en la iglesia universal, mundial. Universal sería, no mundial, universal. Porque en todo el universo Él tiene una iglesia. Y es esta iglesia. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a engrandecer si nosotros buscamos a esta iglesia verdadera. Esta es la iglesia del Dios. No hay 2, 3, 4, 5 ni miles de iglesias. Hay una sola iglesia. La iglesia que guarda los mandamientos, cree en Jesús, tiene la fe de Jesús, cree en los profetas y practique el amor. Tú lo puedes hacer. Dios te va a bendecir. Dios te va a guardar, te va a cuidar. Dios te va a engrandecer hasta que realmente tú puedas tener gran poder en el Señor, en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Yo quiero orar por ti en este momento. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Aquí estamos, Padre. Ahora yo quiero que a la persona que está escuchando este mensaje tú la bendigas, la guardes, la prosperes, Señor, y que pongas en su corazón esto tan importante para que cuando tú vengas a vernos, a llevarnos al cielo, podamos ser parte de esa iglesia. Bendícenos, Señor, guárdanos. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones por siempre.